tratar ahora un tema del que se va a hablar mucho estos meses. La ministra de Igualdad tiene ya un borrador de la ley para las personas transexuales que contempla varias novedades que venía exigiendo este colectivo. Una de ellas es esta norma que avala el cambio de sexo a partir de los 16 años sin necesidad de pruebas médicas, psicológicas o el consentimiento de sus padres. Y la otra es que a partir de esa edad también pues cualquier persona podrá cambiar su nombre y sexo con su sola declaración expresa y sin tratamientos hormonales. Una gran defensora de esta ley es Marina Sáenz. Ella es la primera mujer trans catedrática universitaria y muy activa en el colectivo LGTBI. Buenas noches, Marina. Buenas noches. Bueno, el primer punto de discordia, o que más ha sorprendido de este borrador, es que se permita a partir de los 16 años, no de 18, cambiar de sexo sin un informe, bueno, pues como decía antes, médico, ni psicológico, ni la autorización o el consentimiento de los padres. Ante un asunto como este, le pregunto, ¿no ve necesario un mayor control y asesoramiento por parte del adolescente, que va a dar un paso muy importante en su vida? Bueno, esto de la madurez es muy curioso, como para unas cosas sí, para otras no. A los 16 años en este país tenemos edad para el consentimiento sexual, para los negocios de familia, para ingresar en las prisiones de adultos, para abortar sin permiso paterno y para bastantes cosas más. Los 18 años se han quedado para votar porque la Constitución lo dijo, y para aquellas cosas que suponen un peligro para terceros, como pues, acceder a las armas en el ejército. Si tenemos madurez a los 16 años para hacer todas estas cosas, es curioso que no tengamos madurez para que nos diga quién es, cuando lo puede tener clarísimo desde los 4 años. Hay en esta futura norma se plantea un debate muy interesante, aunque yo no sé si se ha madurado socialmente lo suficiente en España, y es la llamada autodeterminación de género, es decir, que una persona pueda cambiar su nombre y sexo en el registro civil solo con una declaración expresa a partir de, como decíamos, los 16 años, y donde tampoco haría falta una transformación física o incluso bueno, pues, un cambio físico, ya que hasta ahora, si no me equivoco, era necesario 2 años de hormonación, ¿es así, no? Sí. Hay muchas voces críticas, señora Sáenz, que dicen que esto rompe con el concepto de género y que hay muchas dudas legales porque es uno mismo el que decide el género que tiene. ¿Qué piensa? Es que es difícil que sobre la vida de una persona y sobre la propia identidad nadie sepa más que una misma, ¿no? Pero esto no es una ocurrencia, de Irene Montero, ni una algarada podemita, ni nada parecido. Es el fruto de multitud de informes recopilando evidencia científica desde hace 30 años, del hecho de que los diagnósticos, yo también tuve fe en los diagnósticos, pero es que luego descubrí que no tenían ninguna base empírica, ni ninguna base científica, y se cayeron. Es decir, la OMS los ha abandonado, el DMS5 también los ha abandonado. En consecuencia, se nos está pidiendo que cumplamos un patrón de diagnóstico que ha sido inventado por David Spitzer, según su leal saber y entender, y sin ningún tipo de acreditación científica por detrás. Y frente a eso tenemos a la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, los informes de la Sociedad Endocrinológica sobre los efectos del reconocimiento de la identidad de género en menores, en la reducción de suicidios, de abandono escolar. Tenemos los informes de la Asociación Pediátrica Americana e Internacional. Tenemos multitud de estudios de las unidades de identidad de género con más de 35 años de ITER, que lo que aconsejan es precisamente eso. Las líneas de la Comisión Europea recomiendan la despatologización sin distinciones de edad, porque la identidad de una persona es también cuando es menor de edad, y sin sometimiento a tratamientos médicos. Y no creo que Ursula von der Leyen y los comisarios de la Comisión Europea, en su mayor parte del Partido Popular Europeo, sean precisamente alguien que se da algaradas. Es porque detrás ha habido una fundamentación muy estricta. Porque está claro que esta autodeterminación, digamos, es la piedra angular de este borrador, y es precisamente lo que rechaza de plano el Gobierno socialista. Me gustaría que escuchara a la vicepresidenta Carmen Calvo y también a la presidenta del Partido Feminista en España, Lidia Falcón. Luego lo comentamos. Dos supuestos muy distintos. A mí me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles.
Eso tendrá que tener unas garantías. Ya, es que yo soy una mujer y ahora me meto contigo en el vestidor de señoras de un centro comercial. ¿Están desprotegidos ellos o estamos desprotegidas nosotras? ¿Qué es esto de que puedan participar un personaje con una estructura física, muscular, enorme en una competición deportiva y saquen los primeros números naturalmente? Bueno, ¿qué tiene que decir? ¿Se imaginaba que el Partido Socialista iba a rechazar parte de esta norma? Vamos a empezar porque yo creo que ahí a doña Carmen pues probablemente igual expresa algún recelo legítimo, no lo sé, o se le ha calentado la boca, que es muy probable. Yo dudo mucho que esta sea la postura del Partido Socialista y del Gobierno socialista. Desde que ella sacó aquel famoso ideario con este tipo de ideas, pues Pedro Sánchez le ha llevado la contraria 3 veces o 4. El Partido Socialista está sacando en su prensa más o menos oficial o oficiosa compromisos con la despatologización. Está en su programa de gobierno, está en su conferencia política, los artículos 85 y siguientes. Y no creo que el Partido Socialista vaya a traicionar su trayectoria de apoyo a la comunidad LGBT. Lo de la señora Falcón pues es algo muy distinto. Aquí estamos ante un rechazo... Una activista en defensa de la mujer durante los años no, y además a la que le debemos algunas aportaciones fantásticas. Pero bueno, la gente también evoluciona y es muy curioso pues que una pueda ser defensora de los derechos humanos y racista, o que en este caso pues esté procesada por habernos acusado de promover la pederastia, ¿no?, que es el motivo por el cual se la ha llevado a juzgado. Lo siento mucho. Lo que ha dicho, por ejemplo, de las pruebas deportivas. No ha habido ni una sola persona trans que haya usurpado, como dice ella, ningún podio. Y sin embargo, desde ya aproximadamente el 2015 estamos admitidas por la norma del COI y por las normas de la Federación Internacional, con una serie de acreditación de niveles hormonales, pero nosotras y todas las demás mujeres. Ahí está el caso de Caster Semenya. Es curioso, para muchas feministas, no todas, hay que dejarlo claro, no todas, esta norma supone, dicen, un borrado de las mujeres. Es contradictorio que haya grupos feministas que discriminen a mujeres como usted. Bueno, no creo que sea tampoco el movimiento mayoritario dentro del feminismo, pero está ahí, evidentemente. Han copiado la campaña que venía de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Y lo que está claro es que lo que están defendiendo es un borrado de algún tipo de mujeres, nosotras concretamente, ¿no? Es ridículo pretender que el 0,4% de la población va a borrar al resto de las mujeres. Las mujeres y los hombres van a seguir siendo registrados en el registro civil, van a tener su DNI igual que antes, van a tener los mismos derechos, los mismos mecanismos de tutela que nos ha costado muchos años conseguir y por los que yo también he defendido y abogado. Y eso no queda modificado por el hecho de que nosotras accedamos al registro. Y porque pasar de un periodo de transición de 3 años a un periodo de transición más corto. Es muy difícil, esto no lo entiende la gente, pero es muy difícil vivir durante 3 años con tu aspecto, con tu vida y con una documentación que no te acompaña en absoluto. Cada vez que vas a un supermercado tienes que justificar que no estás usurpando una identidad, que no has robado esa tarjeta, que eres tú y tener que dar explicaciones sobre tu intimidad a todo el mundo. Los periodos de transición que hace la ley de 2007 son salvajes y provocan un gran desgaste personal y, además, un fenómeno de marginación social y de difícil inclusión laboral. Bueno, tampoco va a ser complicado que este borrador pueda tener muchos apoyos políticos, a juzgar al menos por las declaraciones, tampoco, por supuesto, el Partido Popular. Pues yo contaría con que al final apoyarán los de siempre. Apoyará el Partido Socialista, apoyará Podemos, apoyarán los partidos catalanes menos los herederos de Convergencia y Unió, apoyará el PNV y bueno, pues el Partido Popular quiero que escuche ha apoyado más de una vez el principio de autodeterminación. Quiero que escuche lo que decía Pablo Casado hace unos días sobre la ley trans. Sí. Yo es que no, esto es un anteproyecto de ley. Yo creo que no es necesaria esta ley. Por tanto, hasta que no venga el proyecto de ley, yo no tengo por qué opinar de ello. Es que es el engaño perpetuo de este gobierno. Bueno, y dijo algo más, dijo que esto no lo había pedido nadie. Debe ser que nosotras no somos nadie, al menos en el pensamiento del señor Casado. El Partido Popular tiene un problema con todos los temas de bragueta, yo lo siento mucho, siempre se lo digo, a ver si se sientan ustedes alguna vez y lo hablan, porque bueno, pues, han apoyado el principio de autodeterminación en la ley andaluza, en Murcia, en Aragón, en Cantabria y en otros sitios se han abstenido, pero no se han opuesto y desde luego no nos han llevado al Constitucional, ni mucho menos. Y en otros sitios, como en esta misma comunidad, pues llegamos a un pacto después de 3 años de negociación y luego de repente se echaron atrás porque había llegado Casado a la dirección.
Bien, creo que el Partido Popular con estos temas tiene un problema, ¿no? Porque tiene sensibilidades distintas, la ultramontana y la europeísta, con la que verdaderamente yo percibo que no tenemos ningún conflicto cuando hablo pues, con sus técnicos, con sus cuadros medios y cuando negociamos las leyes. Señora Sáez, todos los días planteamos una pregunta a nuestros espectadores y a nuestros seguidores en las redes sociales, en Twitter. Hoy, como venía usted aquí, la pregunta está relacionada con todo esto, la van a ver ahora en sus pantallas. ¿Cree que es necesaria una ley trans en España? Bueno, pues creo que el resultado le va a gustar, porque un 69% creo que es, ahí está, 69% cree que sí y un 31% cree que no. Bueno, usted fue la primera mujer catedrática de universidad transexual, digamos, acreditada. Acreditada, sí. La imagen de los transexuales tiene mucho de clichés y de etiquetas, eso está claro, pero ¿está notando cada vez más que hay más normalidad social en España? ¿Se siente usted más cómoda? Bueno, de donde hemos partido a donde estamos, pues evidentemente ha habido una evolución, ¿no? Cuando yo descubrí quién era, pues salir a la calle suponía que cualquier idiota te podía partir la cara. Y en estos momentos pues hemos ganado el derecho a andar por la calle y estamos consiguiendo unas mínimas cuotas de integración social, pero todavía somos el colectivo que acumula unos índices de paro más salvajes, según los informes de la Organización Internacional de Trabajo o informes específicos como el informe Maconnen. Todavía tenemos un elevado nivel de abandono escolar, todavía tenemos un índice de suicidios en adolescentes y en personas mayores que multiplica los índices ordinarios, y todo eso es porque evidentemente hay prejuicios, porque evidentemente hay exclusión social y porque evidentemente necesitamos medidas de acción positiva. Si no sale adelante esta ley, ¿se sentirán desamparados? ¿La ley de 2007 no es suficiente? Nos sentiremos traicionadas, sinceramente. Y no es suficiente porque necesitamos medidas de inclusión laboral, necesitamos medidas de amparo en el sistema educativo, necesitamos armonizar los tratamientos médicos que cada comunidad ofrece o no ofrece según su leal saber y entender. Y necesitamos, pues, evidentemente, acortar esos periodos de transición en los que estás con una pata dentro y otra pata afuera y al final no estás sentada en ningún sitio. Nos obligaría además a entrar en una línea de litigación estratégica ante el Tribunal Constitucional pidiendo recursos de amparo y el resultado probablemente sería peor y menos ordenado. Marina, tenemos aquí siempre a tres tertulianos, en este caso con recorrido político, y seguramente le tengan que hacer alguna reflexión o alguna pregunta. Arenales, por ejemplo. Sí, bueno, a mí la verdad es que me sorprende porque estamos en un programa que se llama Cuestión de Prioridades. Y entonces, no quitándole ninguna importancia al tema que nos ha planteado, Marina, pero yo creo que todos sabemos qué situación estamos viviendo en este momento los españoles. Con independencia de esa, yo creo que a la hora de valorar las cosas siempre hay que tener en cuenta los criterios tanto de la comunidad clínica, lógicamente, de la comunidad médica, de la comunidad jurídica, incluso de la comunidad ética. Yo creo que tenemos una determinada cultura y esa cultura es un elenco de valores que nos hacen como sociedad ir en una determinada dirección. Y yo creo que aquí hay muchas cosas que tratar. Una cosa es la despatologización de la transexualidad, que yo creo que la ha reconocido hace relativamente poco la OMS, pero que estaba reconocida desde hacía muchísimos años en otros ámbitos. Y otra cosa es que cuando una persona a los 16 años, desde el punto de vista, insisto, clínico y jurídico, no es mayor de edad para hacer determinadas cosas, por ejemplo, no puede votar, o por ejemplo no puede firmar un contrato, o por ejemplo tiene el deber de obediencia en casa mientras viva bajo la tutela de los padres, que todo eso se haga sin el conocimiento de los padres y que se haga sobre todo, con lo más importante, con un informe psicológico. Porque creo que, bueno, pues que no hemos alcanzado, sinceramente, yo me pongo en el lugar de mis sobrinos, que les veo ahora en esa edad, con 15, 16 años, y sinceramente me cuesta mucho, aunque yo no soy quien, porque insisto que eso tiene que ser un clínico, para decir si ha alcanzado la madurez suficiente como para decidir una cosa, porque en esa edad todos recordamos que podemos estar muy influenciados por nuestro entorno de los amigos o podemos estar muy influenciados por una serie de televisión, etcétera, etcétera. Lo que sí que no me sirve, Marina, aquí es equiparar el derecho a abortar a los 16 años porque me sigue pareciendo una barbaridad. A mí me sigue pareciendo una... Vamos a escuchar a Marina. Bueno, insisto, es que hemos otorgado cada vez más derechos a los 16 años y algunos, por ejemplo, el de consentimiento en la Ley de Protección del Paciente para los tratamientos médicos. Yo puedo decidir con 16 años que a mí no se me aplica una quimioterapia o que me niego a recibir una transfusión de sangre. Esta es una realidad.
Entonces, si tiene madurez para decidir cosas que pueden afectar a su vida, ¿cómo no va a poder declarar sobre su identidad? Y, insisto, es que los diagnósticos se han caído, o sea, se han caído por falta de base. Es decir, hablamos de la comunidad médica. Bueno, pues precisamente la comunidad médica es la que ha ido eliminando esos diagnósticos de disforia de género. Y la madurez, ¿cómo se acredita? Porque yo te presento personas de 50 años que me permito dudar de su madurez, y ejemplos no nos faltan. O sea, ¿cómo se establece el certificado de madurez? Porque a ver si vamos a cambiar un certificado erróneo por uno de alcance impreciso y de contenido Pero si no tenemos un informe no psicológico, concretado. entonces, Marina, ¿cómo certificamos eso? ¿Cómo tenemos un certificado de madurez? Pero si no tenemos absolutamente nada más que la No voluntad de un tenemos menor... la declaración de la persona sobre su propia identidad, que, perdona, pero seguramente algo tiene que saber sobre su propia identidad. Pero puede estar Y date confuso cuenta- también a esos años, o puede estar influido por una serie televisiva o por los comentarios de los amigos. Yo creo que la Me madurez parece, es me harto parece difícil. banalizarlo totalmente. No, yo no trato, al contrario, Marina, o sea, yo no trato es de una banalizar moda, esto. me levanto, pido el certificado literal y me voy al registro a cambiar de sexo. Bueno, pues dudo que la gente funcione así. Hasta ahora no hemos visto casos en los que funcionamos así. Los casos de transición, de personas que se vuelven hacia atrás, son mínimos, ínfimos. Pero incluso, vamos a poner que se equivocara, bueno, pues podrá volver atrás. Precisamente no hemos querido cerrar la puerta a que, si un menor se equivoca, pueda volver atrás. Pero no lo hace con 16 años ahora. Arenales, tiene que Natalia, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, yo vaya por delante que estoy a favor de una ley trans, porque es evidente que en una sociedad democrática, de lo que luego hablaremos, hay que garantizar los derechos de todas las personas. ¿No cree usted que con este debate se ha creado demasiado ruido en torno a titulares y redes sociales? Porque yo personalmente no creo ni que el Ministerio quiera borrar a las mujeres, ni que las dudas que se han algunas de las dudas que se han suscitado dentro del movimiento feminista puedan ser tachadas de transfobas. ¿No cree que a lo mejor para que este borrador pudiera salir adelante y se pudieran hacer las modificaciones con un consenso social se necesita una especie de mesa de diálogo social, ¿no? Porque parece como que se ha hecho todo un poco en base a un debate que se ha magnificado todo el debate por las Digamos redes que ha faltado sociales. trabajo previo, ¿no? No digo que no creo que haya faltado trabajo previo, ni mucho menos. Creo que es un borrador que probablemente algunas de las dudas que ha suscitado dentro del movimiento feminista se pudieran corregir, no todas, porque yo no estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, en el tema este de... Personalmente, en el tema de entrar en un baño y de los vestidores no estoy para nada de acuerdo, porque, o sea, quiero decir que no sé dónde se en la piensa. actualidad si un hombre quiere entrar en los baños de mujeres, pues lo va a hacer por una determinada estructura social porque entiende que lo puede hacer y porque la sociedad le ha hecho pensar que puede hacerlo, ¿no? Y porque no creo que todos los hombres, de hecho hay hombres dentro del movimiento feminista, el movimiento feminista se ha dicho que no es exclusivo de mujeres, hay mujeres que no son feministas, entonces por lo tanto no que no haya un trabajo previo, que yo creo que sí que lo hay, sino que se puedan y de alguna manera limar las asperezas de todo esto. Marino. Bueno, por partes, ¿no? Perdona, pero es que hace 30 años que nosotras entramos en los vestuarios y en los baños y hemos entrado siempre a lo mismo, ¿no? Pues a cambiarnos y a mear. Yo con eso no tengo, o sea, no... Es que ahora de repente parece como que hay una ley de váteres en este país que no existe, o sea, y que pues algo va a cambiar, y no, lo siento, pero es que hace mucho que ya estamos ahí. Y no ha habido ningún incidente. Y ahora de repente lo que está pasando es que este debate se está crispando y se está magnificando a través de alaraca y ruido en las redes sociales y de la difusión de memes y de bulos, un montón de noticias que son auténticos bulos. Nosotras vamos por detrás haciendo el fact-checking, consiguiendo que Neutral, malditobulo.es, maldita, FactCheck, vayan denegando esas noticias escandalosas, pero da igual, porque nuestros denegados no llegan luego al gran público, no se difunden en grupos de WhatsApp masivos y se está creando una alarma social con una amenaza fantasma. El último bulo que me estábamos desmintiendo hace 4 días, por el Ministerio de Interior y instituciones penitenciarias, que la cárcel se había llenado de mujeres transexuales agresoras sexuales. No hay ni una, no ha habido ni una. Pero ese bulo ha circulado hasta la saciedad, o sea, y va creando estado de opinión.
es muy difícil llegar a consensos con gente que operan como grupos antiderechos. Y ha habido consulta previa sobre ese borrador que no era necesaria, aparte de la consulta que va a haber después, cuando se formule el borrador oficialmente. Ha habido multitud de encuentros con el Ministerio, con partidos, y nosotras llevamos pues desde el 2008-2009 peleando por esto. O sea, no es cierto que esto haya empezado ayer. Algunos sí que han llegado hace 2 días y metiendo mucho ruido. Por último, Chema. Sí, buenas noches. Oye, yo te felicito porque en un programa que se llama Cuestión de Prioridades hayas traído este tema, porque yo creo que sí es prioritario en una democracia avanzada como es la nuestra, que colectivos que sufren, colectivos que ven recortados sus derechos o por lo menos no reconocidos, encuentren en la democracia y en las instituciones voluntad para mejorar su situación y para hacer que su vida social, laboral, profesional, afectiva esté en el marco de la normalidad que compartimos y que disfrutamos todos. Y esta es una asignatura pendiente, por lo tanto a mí no me valen excusas, siempre podemos tener alguna excusa para considerar lo que es prioritario y lo que no es prioritario. El reconocimiento de derechos en nuestro país siempre ha de ser prioritario. Y es verdad que con la derecha... Oye, perdona un instante, oye, que te has soltado tu discurso y no me he enterado ni de la pregunta que has hecho. Pero ahora estoy hablando yo. Ahora estoy hablando yo. No, hombre, es que estas técnicas, y además quiero hablar en serio porque este es un tema de estricta sensibilidad, porque hay mucho sufrimiento detrás. Reformula la pregunta y yo cuando sé, puedas, por favor. sí, te la voy a formular. Yo sé que de la derecha no cabe esperar mucho. Esto al final tirará para adelante la izquierda. Se aprobarán las normas, se aprobarán las leyes, se reconocerán los derechos, no colaborará la derecha, pero luego no lo sustituirá. Lo que le quiero preguntar, ¿qué cuestión prioritaria estima usted que en la legislación que se saque adelante, que va a salir, debe resolver definitivamente en lo que se refiere a sus derechos? Difícil elegir, porque es un colectivo con muchas necesidades. Efectivamente, una minoría nunca es una prioridad, a no ser que se tenga esa sensibilidad. No somos más importante que está pasando, evidentemente. Por eso se habla de estamos en esta situación por gusto, no hemos elegido esta polémica, ni hemos elegido este tiempo que llevamos intentando esto 2 legislaturas. Y nos han ido dando largas 2 legislaturas. O sea que estamos en esta situación la peor posible y en el peor momento pues porque nos han puesto. Y además se nos está utilizando de campo de batalla por diversos partidos y esto también ya nos indigna. Prioridad, pues es que el tema sanitario pues es prioritario, el tema de la inserción laboral es que es prioritario, la protección de la infancia en la escuela para que sencillamente veamos quiénes son sin presiones y que puedan ser lo que quieran, que los niños son niños y hay que dejarles que lo sean, pues eso es prioritario. Y evidentemente que dejemos de ir paseándonos con un cartel que diga soy una trastornada mental, que no te ayuda precisamente para hacer vida social, pues también es prioritario. Es que es muy difícil elegir ante tantas necesidades. Pues Marina Sáenz, se nos termina el tiempo. Hemos querido que hoy fuera la voz del colectivo transexual. Desde luego que pueden estar muy orgullosos porque yo creo que es una gran voz y a seguir luchando. Gracias por estar en Cuestión de Prioridades. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, pues un mensaje, no tengan miedo, no vamos a destruir las bases de la sociedad, esto no pasó con el matrimonio igualitario, no pasó con el reconocimiento del cambio de sexo en el 2007 y no pasará con esto tampoco. Los mensajeros del miedo están para lo suyo, pero no tenemos que hacerles caso.